Buenos días. Gracias a la Comisión de Impuestos por habernos invitado, como dijo Alejandra. No voy a perder mucho tiempo en presentación, vamos a pasar rápidamente a la exposición. Bueno, rápidamente lo que vamos a estar hablando va a ser un breve repaso de todas las normas vinculadas a intereses, llámese la parte de reconocimiento de ganancia como su deducción. Particularmente vamos a estar hablando de lo que es el artículo 81, inciso A, la parte de deducción de intereses, esa cuestión semántica, si es capitalización exigua o no. Claramente después vamos a ver que se refiere a una cuestión de cambiar los umbrales de limitación de la deducción de intereses. Después abordar un poco una cuestión a qué hay que considerar como intereses, ¿sí? O sea, en el 97, cuando yo estaba estudiando teoría técnica impositiva, vino alguien y me dijo algo que era préstamos híbridos. Hoy lo tenemos en la charla, después me sigue a continuación, y hoy le agradecía el libro que había escrito en aquel momento, Instrumentos Financieros Derivados, es Gabriel Gottlieb, y le dije, che, mira, eso que en su momento vos dijiste, hoy nos puede llegar a ayudar desde un punto de vista de la deducción de intereses y tal vez, hasta de alguna manera, sacar un provecho en una recalificación de una renta derivada de instrumentos financieros de derivados, convertirla tal vez en un préstamo híbrido y eso traerlo a la norma de capitalización exigua. Y por último, bueno, dejarles rápidamente, me quedan muy pocos minutos, tengo 8 minutos 32 segundos. Tenés un poco más. Así que vamos a pasar rápidamente. Ubicación de la fuente productora y aspecto temporal con la reforma no fueron modificados. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las cuestiones vinculadas a dónde está la fuente nos vamos a regir por artículo 5 y artículo 6. Claramente se considera que el dinero es utilizado en el lugar donde está ubicado el deudor, o sea que si no hay un préstamo con una garantía real, aplicamos directamente el artículo 5 y la fuente es de fuente argentina. Si hay una garantía real en la Argentina, independientemente que sean dos sujetos del exterior, eso se considera de fuente argentina, por lo tanto, si hay un beneficiario exterior, hay que someterlo a gravamen. Y si la garantía real está en el exterior, nos vamos al artículo 5 y tenemos que considerar si el deudor está en la Argentina, traemos la renta a la Argentina. Aspecto temporal. Una cuestión importante es el devengamiento en materia de intereses se reconoce en función del tiempo. Por eso siempre nosotros tenemos que estar pensando con el concepto del reloj en la mano. O sea, por más que uno incluya una cláusula suspensiva, resolutoria, el tiempo está corriendo, se produce un devengamiento de intereses. Eso en cuanto a los ingresos. En cuanto a los gastos, si estamos pensando de que tomamos una deuda con un sujeto del exterior, resulta de aplicación el último párrafo del artículo 18 y va a poder deducirse en el momento, o sea, a través del devengamiento, siempre que hubiese sido pagado antes del vencimiento de la declaración jurada o si se paga con posterioridad al vencimiento en el ejercicio que efectivamente se ha hecho ese pago. Vamos rápidamente a artículo 81, inciso A. Ahí siempre, o las situaciones pasadas es, dejamos ese umbral que comentaba Alejandra, salimos de la relación de mirar el patrimonio 2:1. Hoy lo que está midiendo o lo que quiere ver BEPS es la relación de los intereses con la actividad. Por eso BEPS habla de EBITDA. Después vamos a ver si no hay un EBITDA medio gaucho a la Argentina y dejamos de lado ese concepto de EBITDA. Otra cuestión, hoy en día, cuando en aquel momento, en el momento pasado, pensamos entidad financiera no ubicada en paraíso fiscal, que está regulado por un banco central, no secreto fiscal o préstamos con el exterior, toda esa norma quedaron de lado. Y por último, la retención del 35% entre sujetos del artículo 49 que se pagaban, que no fuesen entidades financieras que resultaban de aplicación por RG 500, todo eso quedó derogado con la nueva con la nueva reforma. La composición del artículo 81 sigue siendo la misma. Claramente hay una definición de deducción de intereses para las personas físicas y otra para las personas humanas, o personas jurídicas. Para las personas físicas quedó establecido que la relación de causalidad definida en el artículo 80 queda por una cuestión de afectación patrimonial. En materia de las personas jurídicas viene el signo de pregunta. ¿Aplicamos teoría de los pasivos universales, correlación directa o no? Creo que la actual
redacción de la ley del impuesto a las ganancias puede traer ciertas dudas, porque cuando da la definición de qué debe entenderse por interés financiero, se hace una aclaración de que aquellos vinculados con la adquisición de bienes, locaciones de servicios vinculadas con el giro del negocio no califican como interés financiero. Entonces ahí que hay una relación directa, tengo que estar mirando en determinados casos una relación directa y en los intereses financieros concebir lo que se aplica a la teoría de los pasivos universales, inquietud para resolver. ¿Por qué? Por estos que les comentaba, por una cuestión de definición. Lo nuevo en REFOR, o sea, en la deducción de intereses, 4 conceptos totalmente nuevos. Vamos a tener que estar analizando aquellos intereses que son tomados con sujetos relacionados, conforme el artículo 15.1. No importa que sea sujeto local o del exterior, gran modificación. Hoy estoy tomando un préstamo con un sujeto relacionado, ya tengo que tener ahí un tilde para ver si lo tengo que someter a análisis o no. Otra cuestión es esta definición de intereses financieros, que ahora después lo vamos a ver, qué se incluye, qué no se incluye. El límite, vamos a ver que va a haber un juego de definiciones entre este cuarto párrafo de qué se considera intereses a los fines del armado del límite con los que son sometidos a confrontación con ese umbral, y por último las situaciones neutralizantes, y ver si no había una norma más que también tenga un efecto neutralizante en cuanto a la deducción de intereses. Definición. Intereses financieros hay que concebirlos por intereses, actualizaciones y diferencias de cambio, siempre que no resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo 95 que habla de lo que decía Andrés del ajuste por inflación. ¿Estamos de acuerdo acá? Lo que se hace referencia es, o quedan ciertas dudas, es la diferencia de cambio generada por el interés. ¿Va a ser adicionado o no? Porque la norma, cuando dice que quedan incluidos, habla de pasivos. Esto es algo que ya la doctrina levantó, que dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Solo tengo que considerar la diferencia de capital? Sería interesante que la reglamentación lo traiga. Perdón. Esta definición, acuérdense, después vamos a verlo un poco más en detalle, nos va a servir para la conformación de ese 30% como límite deducible y después lo vamos a tener que someter para el monto de los intereses que vamos a tener que definir si de alguna manera son deducibles o no. Siguiendo la línea de BEPS, nosotros incluimos ese monto fijo que va a estar determinado por el Poder Ejecutivo. Esto de alguna manera BEPS lo considera porque dice, bueno, debajo de ese umbral que fije el Poder Ejecutivo, de alguna manera van a ser empresas que tengan poco riesgo. O sea, de que si erosionan bajo es tan poco significativo que no traigamos problemas a las compañías, hagámoslo sencillo. Esa es una cuestión. Y después también otra cuestión que le da es una política al Poder Ejecutivo de hacerlo más flexible al régimen. ¿Por qué? Porque si por cuestiones de endeudamiento o determinadas situaciones en particular quiere elevar ese tope, lo puede hacer y de alguna manera deja un universo de sujetos fuera de esta regla de capitalización exigua. Otra de las cuestiones es la conformación del ratio. Argentina quedó fijada en un 30%. Del rango que daba BEPS, entre 10 y 30 nos fuimos al más alto. Si uno hace un análisis, parecería que ese monto de un 30% puede resultar en algunos casos bastante elevado, con lo cual va a permitir bastante deducción de intereses. Conformación. A este me gustó llamarlo el EBITDA gaucho. BEPS dice, usemos EBITDA porque lo que queremos comparar es actividad. Lo que nosotros tomamos 100% para la conformación del límite son todas cuestiones impositivas o así queda en la norma legal, excepto que la reglamentación traiga algún cambio. Se habla de ganancia neta. En un momento uno puede pensar, bueno, ¿pero qué es ganancia neta contable? Duda. ¿Hay definición en la ley de impuesto a las ganancias de ganancia neta? Sí, totalmente. Artículo 17 dice que son aquellas ganancias brutas neto de los gastos necesarios para conservar o mantener la fuente productora de ganancia grabada. Entonces la respuesta la tenemos en la propia norma. Tenemos que usar la ganancia neta de algún punto de vista fiscal, excepto que la reglamentación trae algo diferente.
Intereses sujetos a límites. Acá hablábamos, bueno, ¿qué tengo que incluir? Esto está indicado en el párrafo cuarto. ¿Habrá que vincularlo con el párrafo sexto, vinculado con las exclusiones? Eso es una disyuntiva que me parece que sería interesante que la reglamentación nos aclare esas cuestiones. Y las amortizaciones, no trajimos las amortizaciones de la contabilidad, traemos las amortizaciones impositivas. Entonces, de nuevo, tenemos este EBITDA bastante fiscal, bastante gaucho. Otra cuestión incluida en BEPS es la posibilidad de alguna manera, de prorrogar intereses no utilizados o, si de alguna manera me excedí en el cómputo de intereses, pasarlos para ejercicios futuros. Acá la cuestión pasa por la definición de ejercicios que comentaba Alejandra. Estos 5 ejercicios se van a ver disminuidos en el tiempo de cronómetro por un ejercicio regular. Acá creo que resultan de aplicación los fallos de la Corte, Maleic y todos aquellos que establecieron de que se podían utilizar hasta 60 meses, porque cuando se hablaba de ejercicios había que considerar años anuales de 12 meses. La inquietud es, cuando nosotros modificamos la norma de quebrantos, que lo vinculamos con el Código Civil, de alguna manera la jurisprudencia va a decir, bueno, como se modificó el artículo de quebranto sobre cuál era esta jurisprudencia, ahora no resulta de aplicación, entiendo que lo razonable sería que sean 60 meses. Uy, me equivoqué. Bueno, exclusiones. Hay 3 incisos, 3 sujetos excluidos. Las entidades financieras no someten a análisis todas las normas de capitalización exigua. Fideicomisos financieros quedan afuera. Empresas de leasing con actividad secundaria financiera también quedan afuera. La consulta es, ¿reforma de capitales trajo alguna analogía en cuanto a los fondos comunes de inversión? Nosotros continuamos con la misma línea que venía del decreto reglamentario, que no estaban incluidos los fondos comunes de inversión en cuanto a la excepción de la aplicación de las normas de capitalización exigua. Acá, de alguna manera, si el Poder Ejecutivo lo puede hacer, le queda un último párrafo del artículo 81, inciso A, que por el tipo de actividad puede incluir actividades fuera de la regla. Creo que también estuvo más pensado para actividades mineras, petroleras, pero es algo que la reglamentación nos va a tener que indicar. También, ¿qué no aplica? 3 situaciones adicionales. Una es lo que comentaba Alejandra, intereses activos versus intereses pasivos. Siempre lo que vamos a tener que estar haciendo es, de alguna manera, sobre el monto de los intereses del párrafo cuarto, empezar a deducir el monto de los intereses activos. O sea, no es que los intereses activos tienen que ser superior en la totalidad para poder ser restado. Tengo intereses de parte de razonadas financieros, deduzco los activos. De alguna manera voy restando. Y otro que voy a estar restando es ese concepto de tributado efectivamente. Alejandra ya nos aclaró un poco qué era esa definición. Acá lo que yo quiero traerle es cómo impacta esto cuando veamos las normas de no discriminación de los convenios para evitar la doble imposición. Y por último, el ratio de grupo. Acá va a tener que aclarar de alguna manera la reglamentación de si cuando se habla de grupo económico es a nivel local o internacional. Y otro aspecto importante, que este ratio es variable. De alguna manera nosotros tenemos un ratio fijo de un 30% y está la posibilidad de usar el ratio de endeudamiento que tiene el grupo económico, con lo cual podría ser aún más alto. Otra norma de exclusión. ¿Qué pasa en el caso de las obligaciones negociables que tienen oferta pública? Artículo 87 de la Ley 23.576, la posibilidad de deducir íntegramente los intereses vinculados con la emisión de obligaciones negociables que cotizan públicamente o tienen autorización para cotizar públicamente. ¿Qué pasa con la norma o con la cláusula de no discriminación de los convenios para evitar la doble imposición? Muchos de ellos, de alguna manera, la hacen a un lado, dice, se pueden aplicar norma interna en cuanto a la limitación de deducción de intereses. Quedan algunos convenios, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, en los cuales la cláusula les resulta de aplicación. Cuando uno lee la norma, lo que encuentra es, a priori, parecería de que no se puede aplicar la norma de no discriminación. ¿Por qué? Porque si es un sujeto vinculado, ambos sujetos, sea local o sea del exterior, residente que aplique el convenio, ambos tienen el mismo tratamiento fiscal. La cuestión surge por el
Sexto punto, cuando se habla de efectivamente tributado, ahí claramente no hay una discriminación en cuanto a ese sujeto del exterior que claramente no va a tributar conforme las normas argentinas. Ahí creo que resulta de aplicación los comentarios al modelo OCDE, en el cual de alguna manera dice que no hay que establecer de alguna manera ningún distingo. O sea, es una cuestión para analizar en profundidad, pero me parece que la no discriminación no viene por parte relacionada, no relacionada, sino por ese sexto punto de el concepto de haber tributado efectivamente conforme las normas del impuesto a las ganancias, situación que nunca lo va a poder hacer el sujeto del exterior. Para ir terminando, una cuestión no menos importante es tenemos que tener presente que hay muchas situaciones en donde no queda la duda de que si es un aporte de capital o si es un financiamiento de un tercero. Una de las cuestiones a analizar está vinculada con las diferencias de cambio. Tuvieron su opinión, que de alguna manera no eran intereses, que no entraban en los convenios para evitar la doble imposición. Las diferencias de cambio se reconvirtieron también por conceptos que no eran deducibles porque se asemejaban a conceptos más vinculados al aporte capital, época de la especificación, 2001 en adelante. Entonces acá los parámetros o las condiciones que hay que tener en cuenta como para dar un corte definitorio entre un concepto y otro son estos 4 puntos. Un interés no está sujeto a condición, tiene una independencia con los resultados, el factor del tiempo es muy importante. Acuérdense, el reloj en materia de intereses es lo más importante y la posibilidad de un cobro compulsivo es lo que lo diferencia claramente de un aporte de capital. Acá una cuestión a tener en cuenta es que hay jurisprudencia en Argentina, octubre del 2004, Industria Zarpón, en el cual la acción preferida de alguna manera fue asemejada a un interés. Con lo cual, aun cuando algo estaba denominado como una acción y parecía a priori que estaba pagando capital, el propio Tribunal Fiscal lo recalificó y dijo que eran intereses. Con lo cual, eso debería ser deducible, pero limitarse a esta norma. Y por último, vamos a ver qué es lo que en su momento, yo estudié en el 97, Gabriel, cuando venía a dar clases, y acá lo que tenemos que analizar es instrumentos financieros derivados. Cuando hay una combinación, hay 3 formas de tratar el activo o el resultado derivado de ese conjunto de instrumentos financieros derivados. Uno es el principio de la discriminación. Cada instrumento financiero derivado tiene su tratamiento en particular. Otra norma integradora, que es al conjunto de los instrumentos financieros derivados, hay que darle el tratamiento que de alguna manera dan esos instrumentos financieros derivados si tiene un tratamiento específico dentro de la ley de impuesto a las ganancias, como ya les anticipaba el caso de un préstamo híbrido y les dejo un ejemplo. Y por último, darle un mismo tratamiento que el activo subyacente. En esto la norma, la reforma fiscal no trajo ninguna modificación y nosotros en Argentina nos regimos por el principio de la integración. Quiere decir que si hay una combinación de instrumentos financieros derivados y esa combinación da en una situación que la propia norma ya tiene una definición, le tenemos que aplicar esos conceptos. Como es el caso del préstamo híbrido, hay una fórmula que dice que un préstamo más un call es lo mismo que una especie más un put, una opción de venta. Si nosotros hacemos movimientos de términos matemáticos, nos queda que un préstamo es igual a una opción de venta menos una opción de compras. Abajo podemos ver en diferentes situaciones subiendo el valor del activo o bajando el valor del activo y vamos a llegar a la situación de que la diferencia de valor se convierte en un interés. Con lo cual, si bien esto uno puede pensar a priori de que se convertiría en un concepto que podría estar limitado a tributación, a deducción, tengamos presente que de alguna manera, si consideramos que el 30% es alto, nos daría el beneficio que un posible instrumento financiero derivado que nos derive en un quebranto específico, lo podríamos convertir en una deducción de intereses. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la norma de alguna manera nos permite una cierta flexibilización de llevar a conceptos deducibles. Y acá les dejo un ejemplo claramente para que ustedes puedan ver cómo es este traslado de los excedentes, sea por no utilización o haber tenido intereses en exceso. Estamos junto a Guillermo Poch, socio del estudio BDO Argentina, quien estuvo presente en el Encuentro Anual de Impuestos 2018 hablando de la aplicación práctica de las normas de capitalización exigua.
En este contexto, ¿qué cree que se podría mejorar en el sistema tributario argentino? Claramente hoy las empresas están sufriendo una alta carga tributaria. De alguna manera esto se está corrigiendo a través de la reforma que se introdujo en el impuesto a las ganancias y creo que tendría que verse acompañado con nuevas medidas que vayan en ese sentido de reducir la carga tributaria para de alguna manera hacer más competitivo la economía argentina respecto de lo que sucede en el exterior. Bien, ¿cómo ve el futuro de la profesión de cara a los próximos 5 o 10 años en el marco de la transformación digital? La profesión está cambiando, puesto que determinadas tareas que antes tal vez en nuestros inicios hacíamos, hoy se van a dejar de hacer. La robotización, la automatización de los procesos hacen de que la profesión de alguna manera se vaya convirtiendo más en una cuestión de asesoramiento más que de tareas operativas. O sea, lo veo como un buen panorama para aquellos profesionales que se involucren, porque de alguna manera va a ser todo más trabajo, más de valor agregado, más que de trabajos de rutina u operativos. Bien, y por último, ¿por qué asistió al encuentro anual de impuestos? Es un muy buen espacio para de alguna manera transmitir lo que uno piensa en materia tributaria y contribuir desde el lado de uno para transmitir al resto de la profesión lo que uno interpreta o las recomendaciones que uno cree que se deben hacer.